¿Qué tal? Buenas noches. El tema que vamos a conversar hoy es el de ortopedia y COVID-19. Mi nombre es Juan Francisco Pintado Mejía. Yo soy médico del Servicio de Unidad de Reemplazos Articulares del Hospital Rebagliati. Este es el Hospital Rebagliati que ha sido designado como sede de referencia nacional para los pacientes COVID-19. Los temas a tratar hoy es básicamente poner sobre el tablero este tema de buena coyuntura actualmente, conocer a qué nos enfrentamos en base a revisiones de publicaciones actuales, tomar medidas de recomendación con miras a un futuro protocolo. Y quería comenzar la exposición mencionándoles cifras que ustedes ya conocen. Sabemos que en España o Italia alrededor de 12 a 13 mil trabajadores de la salud ya han sido diagnosticados como pacientes infectados de COVID-19. Alrededor del 9 al 12% es la estadística que se maneja, lo que significa que en promedio 10 de cada 100 trabajadores que estén expuestos van a presentar esta infección. La mortalidad se ha descrito como valores de 1.1%, esto en base a estudios en China, y si bien es cierto parece una cifra bastante baja, se podría ser significativa mientras mayor sea el número de infectados. Esto se está viendo en países cercanos como en Ecuador, por ejemplo. Ese es un artículo que lo escribe uno de los directores de uno de los principales hospitales en China, en donde describe varias cosas interesantes. Una de ellas es que la mayoría de los trabajadores infectados se dieron al inicio de la crisis. Y él justifica esto por 5 razones que vamos a ver a continuación. La primera es que existe un desconocimiento del patógeno, y esto es entendible, pues este SARS-CoV-2, que es el nombre del virus, tiene apenas más de 100 días. Es lógico que no sepamos exactamente de qué se trata. El segundo motivo por el cual se produce esta infección en los trabajadores de salud es que no existió una adecuada protección al inicio de la epidemia. Ahora ya sabemos que es una pandemia. La tercera razón es que existió un tiempo prolongado de exposición con los pacientes. Esto además se asoció a poco descanso de los trabajadores y a estrés asociado. La cuarta razón es que no hubo disponibilidad del equipo de protección personal, sobre todo en el personal de primera línea, que es lo que estamos viviendo actualmente. Y la quinta que me pareció importantísima mencionar es que existió una falta de preparación, capacitación y de supervisión y orientación a los trabajadores de primera línea para el manejo de esta patología. Y son las cosas que deberíamos evitar si no queremos tener malos resultados. Existe una característica muy importante de este virus SARS-CoV-2 y que creo que tenemos que tenerla en cuenta, que si existe una característica de este virus es la alta propagación que existe. Y en este estudio podemos ver que a nivel hospitalario, en este artículo publicado el 26 de marzo, un hospital en Washington describe que el uso subóptimo de los procedimientos de control de infección contribuyó a la infección de 81 residentes, 34 médicos asistentes y 14 visitantes, cifras alarmantes. Del mismo modo, un estudio en China en 138 pacientes describe que el 43% de todos estos pacientes adquirieron la infección en el hospital. Es decir, existe una alta propagación y sobre todo intrahospitalaria. Otra cosa que es interesante notar es que este virus puede permanecer en superficies de los cuartos de los pacientes que han sido aislados de COVID-19. Por ejemplo, en este estudio que se hizo en Singapur, se hizo un estudio de muestras de ARN viral de este agente y se encontró presencia de ARN viral en manubrios, interruptores, camas, pasamanos, puertas, ventanas, tazas de baño, es decir, en casi todos los elementos que componían el cuarto de los pacientes con infección se encontró este agente. Pero la buena noticia es que este virus es ciertamente sensible a agentes sencillos, entre comillas, como por ejemplo el alcohol, que se ha descrito que una concentración de 60 o 70% es suficiente para neutralizarlo. De la misma manera, la lejía a una concentración de 1 en 10 es suficiente para neutralizar la capacidad infectante de este agente. Esta alta propagación se explica de la siguiente manera. Hay dos términos epidemiológicos que como traumatólogos debemos conocer para entender a qué se debe esta propagación. El primer término es el número básico de propagación, que se describe como RO y que se ha calculado que es aproximadamente entre 2.6 a 3. Aproximadamente 3. ¿Eso qué significa? Que desde que se registró el primer caso en nuestro país, por ejemplo, este paciente tiene la capacidad de propagar el virus a 3 personas. Cada una de estas 3 personas nuevamente va a propagar el virus a otras 3 personas y ya no serán 3 sino serán 9. Y el siguiente número no será 9 sino 27.
y eso hace que el crecimiento de este virus tenga un crecimiento exponencial. Es por eso que las curvas que vemos actualmente tienen esa tendencia, una tendencia exponencial. Y esa es la principal característica de este virus, la alta propagación que existe. Otro de los términos epidemiológicos es el serie de intervalo, que en este virus se ha calculado de 7.5 días. ¿Qué significa? Que desde que este paciente, el primer caso, presentó síntomas hasta que los siguientes presentaron síntomas, transcurrieron 7.5 días. Cuando comparamos estas cifras, por ejemplo, con la influenza, se sabe que el número básico de propagación en la influenza es aproximadamente 1. Eso quiere decir que cuando un paciente de influenza va a infectar a un paciente, ese paciente a otro, y eso hace que el crecimiento de la influenza sea lineal, a diferencia del coronavirus que es exponencial. El serie de intervalo en la influenza es aproximadamente 2.5 días. Mientras menor sea esta serie de intervalo, mayor va a ser la velocidad de propagación. Y felizmente en este caso la velocidad de propagación no es tan rápida. Y eso nos da cierta chance para que, si bien es cierto es exponencial, nos da cierta chance para poder actuar. Entonces, finalmente, ¿a qué nos enfrentamos? Pues a un virus nuevo que tiene una propagación exponencial, pero que no tiene una velocidad tan alta, como hemos visto, no tan rápida en comparación a otros como la influenza, lo que nos da cierto tiempo para actuar. Actualmente en ortopedia, y lo voy a mostrar más adelante, tenemos una población vulnerable y asociada a los factores de riesgo que se han visto. Existe un alto contagio intrahospitalario descrito en evidencias por montones en países europeos y chinos, y sabemos muy bien que nuestro sistema sanitario, al igual que lo de los países vecinos, no está preparado. Entonces, finalmente, ¿cuál sería la clave del éxito? Pues atacar la principal característica de este virus, y es lo que el Estado está tratando de hacer, evitando la propagación. Al evitar la propagación, no solamente tenemos que colocarnos una mascarilla, y puse esta gráfica para describir algo que me pareció sumamente interesante. Vemos que todo el mundo está usando mascarillas y queremos usar la mascarilla que tenga el mayor filtro, que todas sean N95, pero la OMS ha escrito una característica sumamente importante e interesante, que ha descrito que el uso de las mascarillas, que si bien es cierto es una actividad recomendable, nos da una falsa sensación de seguridad. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Finalmente, lo que está al alcance de la mano, y es adherirnos a ciertos hábitos, entre ellos el lavado de manos, como tiene que ser más de 20 segundos, y la distancia de por lo menos 1 metro o idealmente una distancia de 2 metros. Esto es realmente el caballo de batalla para combatir la propagación, asociado a las mascarillas. Pero es interesante este dato, que las máscaras actualmente nos están haciendo olvidar de estas dos características fundamentales de precaución. Finalmente, cuando analizamos el futuro, pues vemos un futuro totalmente incierto. No sabemos qué va a pasar con nuestra especialidad. De lo que sí estamos seguros es que esto no va a acabar mañana, ni en una semana, ni en 2. Probablemente tengamos que manejar esto por meses. Y eso significa que en algún momento nos vamos a enfrentar a pacientes o casos que sean pacientes COVID-19. Y para eso surge la necesidad de manejar protocolos. Es por eso que, en base a una información basada en evidencia, pues vamos a plantear las siguientes medidas a recomendar. La primera medida que se recomienda es que, si bien es cierto, sabemos que en los hospitales se está haciendo un triaje diferenciado para pacientes respiratorios y no respiratorios, en lo que compete a los servicios de ortopedia y traumatología, se recomienda hacer un segundo screening. Cuando los pacientes lleguen a nuestra urgencia o emergencia, se tiene que hacer un tamizaje clínico a todos los pacientes. Y no solamente a los pacientes que lleguen a los departamentos de urgencia o emergencia de traumatología, sino a todos los hospitalizados y de forma diaria. A los pacientes que vayan a ser operados tanto en el pre como en el postoperatorio, a los pacientes de consultas futuras que vayamos a tener, y quizá incluir al personal de salud, llámese residentes y cirujanos. Ese tamizaje clínico se basa en evaluar las 3 signos y síntomas más frecuentes, que son la fiebre, la temperatura mayor de 38 grados, tos y disnea. Estos son los síntomas más frecuentes, haciendo hincapié en la fiebre, que en un artículo de China se encontró que se presentaba en casi el 99% de los casos de infecciones. Obviamente esta cifra ha ido disminuyendo, pero se ha descrito como uno de los síntomas más frecuentes. Es por eso que en otros países vemos que a todo el mundo en las calles les están tomando la temperatura, porque es la forma más sencilla de hacer un screening.
De la misma forma, la tos, la disnea, el dolor de garganta y la congestión nasal nos van a hacer catalogar un paciente después de ese tamizaje clínico como un paciente con síntomas respiratorios agudos. Para catalogar un paciente como sintomático respiratorio agudo, según la guía del MINSA, hay que presentar 2 o más de estos síntomas. Y la importancia de este tamizaje en ortopedia va básicamente relacionada a los factores de riesgo. Se ha visto que existe una asociación muy interesante de mortalidad y edad. Sabemos claramente que la mayoría de pacientes afectados son mayores de 60 o 65 años. De hecho, Estados Unidos ha descrito que el 80% de los fallecidos por COVID-19 tienen más de 65 años. De la misma forma, en China, la data sugiere que más del 20% de los casos fallecidos tienen más de 80 años. Y en menores de edad esta cifra está disminuyendo. Todas estas variables cambian de región a región, pero en nuestro país se está manteniendo la misma tendencia. Vemos que la mayoría de pacientes fallecidos comprende a adultos mayores. ¿Qué ocurre con nuestra población en ortopedia? Nosotros hemos realizado una estadística de los pacientes de nuestra unidad y como vemos en los colores rojo y naranja, casi más del 70% de nuestros pacientes están dentro de este grupo etario de gran riesgo de mortalidad y es una de las razones por las cuales tenemos que realizar un tamizaje exhaustivo diariamente de estos pacientes para encontrar sospecha. Otra de las razones por las cuales tendremos que realizar este tamizaje clínico es que se ha visto que la mortalidad se asocia a factores de riesgo asociados que tienen que ver mucho con el inmunocompromiso de los pacientes. Dentro de ellos, la enfermedad cardiovascular, la diabetes y la enfermedad respiratoria crónica son los 3 más importantes. Y cuando vemos nuestra población en traumatología, pues vemos que los antecedentes patológicos de los pacientes de ortopedia tienen que ver mucho con estos casos. Operamos muchos pacientes con fracturas de cadera, etc. Muchos de ellos, casi el 30%, son diabéticos, hipertensos, con enfermedad renal crónica o respiratoria. Y un dato interesante es que la mortalidad se ve sumamente incrementada cuando se presentan por lo menos 2 de estas comorbilidades. Casi todas las pacientes que han fallecido tienen 2.7 de comorbilidades asociadas. Con este tamizaje diario que se le haga a los pacientes en hospitalización, a todo paciente que ingrese a la emergencia o urgencia y a los pacientes que vayan a ser operados, vamos a catalogarlos como pacientes sospechosos y los pacientes confirmados. Aquí llamamos pacientes sospechosos a un paciente sintomático respiratorio agudo, que presente 2 o más síntomas que hemos mencionado, más el historial de que este paciente haya residido, o sea, haya vivido en un lugar o que venga de viaje, tenga un historial de viaje de uno de los sitios con mayor data de infecciones. Y actualmente sabemos que las fronteras están cerradas y la estadística ha cambiado. Ya no se necesita que hayas viajado a China o Europa, se necesita que hayas viajado a alguno de los departamentos como Loreto, Lima o el norte del país, donde se presenta la mayor casuística, o incluso dentro de cada departamento, por ejemplo en Lima, se tiene un mapa situacional de los distritos con mayores casos de infección. Entonces, un sintomático respiratorio asociado a un historial de viaje a alguno de estos sitios lo convierte en un paciente sospechoso. El segundo caso sospechoso es un paciente sintomático respiratorio agudo que ha tenido contacto directo con un caso confirmado. Hablamos de contacto directo el que haya permanecido por un tiempo prolongado a una distancia menor de 2 metros. El tercer caso sospechoso se define como un sintomático respiratorio agudo grave, es decir, que tenga fiebre más de 38 y que tenga un síntoma respiratorio como disnea, en el cual se necesite hospitalización y que no se pueda justificar la causa o etiología de este problema respiratorio. Estos son los 3 escenarios para decir que un caso o un paciente es sospechoso. ¿Cuándo se habla de un caso confirmado? Cuando tiene una prueba molecular, es decir, el PCR, o 2 pruebas de inmunoglobulina, es decir, el tamizaje rápido, prueba rápida, en 2 oportunidades de forma positiva. Se ha escrito una nueva definición que es un caso probable cuando el paciente sospechoso tiene una prueba rápida de tamizaje positiva, es decir, se le dosa la inmunoglobulina M o G y en este caso es positiva. Es por eso que realizando este tamizaje clínico y teniendo estos conceptos vamos a tener 2 tipos de pacientes y 2 escenarios cuando tengamos contacto con ellos. Un paciente no COVID-19 y un paciente con sospecha y confirmado.
Y ustedes dirán, ¿por qué has mezclado a los pacientes con sospecha y confirmados como un escenario único? La razón la conocemos, pues se sabe que los test de COVID que actualmente disponemos en nuestro país tienen una sensibilidad de aproximadamente el 60 o el 70%, que no es la más óptima. Eso quiere decir que van a haber muchos casos de falsos negativos. La prueba confirmatoria es una prueba molecular que no siempre está disponible y es por eso que un caso sospechoso ya lo deberemos manejar, entre comillas, como un caso probable de infección. Quizá el síntoma más frecuente es fiebre, tos y disnea, y eso es algo que también tenemos que controlar en el tamizaje. Sin embargo, existe un número importante de pacientes asintomáticos, y eso tenemos que saber que existe aproximadamente hasta el 25% de casos de pacientes sin ningún síntoma que son portadores de este virus y que los convierte en pacientes con un alto riesgo de contagio. Sí se ha visto que estos síntomas presentan tomografías positivas con signos positivos, o que muchos de ellos tienen cuadros subfebriles, es decir, temperaturas de 37.5 a 38. También sabemos que los casos leves se han asociado a dos síntomas como es la anosmia y la geusia, pero eso no está escrito en las principales guías todavía. Entonces vamos a ver cuáles son las recomendaciones para los pacientes del primer escenario, es decir, un paciente no COVID-19. Y eso implicaría que nuestras consultas, como usualmente las hacemos con mandil y nada más, han cambiado notablemente a partir de esta pandemia. ¿Cómo vamos a tratar a un paciente, entre comillas, sano o no COVID-19? Lo que se tiene que hacer es advertirle a este paciente, por ejemplo, antes de entrar a un tópico de urgencias o de ortopedia, en traumatología, por ejemplo, de ser advertido de colocarse una mascarilla quirúrgica de forma obligatoria. De la misma forma, si vamos a hacer la visita médica y el cuerpo médico va a ingresar a una de las habitaciones de un paciente no COVID-19, se le debe de advertir de que se coloque la mascarilla. De la misma forma, si este paciente es transportado para un estudio de imágenes o lo que se necesite, tiene que usar una mascarilla. De ser posible, todo estudio ahora debería realizarse en la misma habitación para evitar la propagación. Otra cosa que recomienda la CDC y la OMS es que se tienen que separar áreas en todos los servicios de hospitalización. Tiene que haber un área específica y aislada a todos los pacientes sintomáticos respiratorios. Estas áreas tienen que ser de un cuarto individual, cuando tengamos la puerta en lo posible cerrada y con un baño personal. Estas zonas de aislamiento de la misma forma se tienen que respetar para las áreas de consulta futura y no tienen que tener menos de 2 metros de distancia. De la misma forma, el equipo quirúrgico o el equipo médico con los pacientes no COVID, nuevamente, en lo posible tenemos que mantener una distancia de 2 metros, mínimo 1 metro, como es lo que recomienda el Ministerio de Salud del Perú. No se recomienda tener presión positiva en las habitaciones. Eso implica básicamente no tener ventiladores o elementos que puedan propagar el aire de dentro de una habitación hacia afuera, por riesgo que se propague. Aún así este paciente sea no COVID, pues podría pertenecer al grupo de los pacientes asintomáticos. Y en lo posible implementar medidas de telemedicina o vía telefónica, que es lo que se está haciendo actualmente en Estados Unidos. La visita médica en ortopedia se realiza a través de telemedicina. ¿Qué ocurre con el personal asistencial? O sea, con los médicos, enfermeras y demás trabajadores de un servicio de hospitalización que entren en contacto con un paciente no COVID, entre comillas, sano. Todo personal asistencial debe portar una mascarilla simple, y quiero hacer hincapié con la palabra simple, que es una mascarilla quirúrgica, las normales. Además de esto, asociarse en lo posible un protector facial, que pueden ser unos lentes estándar o una pantalla facial, y tener las precauciones de contacto, es decir, un gorro quirúrgico y las adherencias al lavado de manos. Es decir, las cosas han cambiado ciertamente desde esta pandemia con respecto a la atención de los pacientes de forma ordinaria. Esta es la imagen que muestra el cómo luciría a partir de ahora una visita en ortopedia. Los residentes y asistentes vistiendo scrubs, idealmente que los vamos a encontrar en un hospital, pero además de eso, el uso de la mascarilla, un gorro quirúrgico y en lo posible estas pantallas faciales, que se recomiendan porque son reutilizables y fácilmente esterilizables, de alguna manera, por decirlo así, con elementos sencillos como el alcohol o lejía o los implementos que están en el hospital, que como sabemos son de muy alta calidad y estos básicamente pueden neutralizar a cualquier microbio, menos a las esporas.
Con respecto a las recomendaciones en el segundo escenario, que es lo que más nos interesa en este momento, ¿qué ocurre cuando tengamos que tener contacto en consulta o en hospitalización, en la visita médica o en el quirófano, que lo vamos a ver más adelante, con un paciente con sospecha o un paciente COVID-19? Pues en estos casos la CDC y la OMS recomienda que todo el personal de salud, antes de entrar en contacto, debe portar un equipo de protección personal, el famoso EPP. Y esto consta de lo siguiente: la CDC ha hecho algunos cambios con respecto al equipo de protección personal. En un inicio se recomendó el uso de una pantalla facial o lentes, una mascarilla o respirador, guantes y la vestimenta normal. Actualmente lo que ha cambiado es que se recomienda no solo usar un gorro quirúrgico, sino una escafandra o una capucha que nos proteja hasta la región del cuello. Se ha cambiado en que ya no va a ser solamente un par de guantes, sino doble par de guantes, el traje estándar y además agregarle calzas protectoras de zapatos y piernas. Hay un dato interesante, que es que la CDC reconoce como aceptable el uso de la mascarilla quirúrgica para los pacientes confirmados o con sospecha, es decir, en alguna situación en la que no contemos con este respirador N95, y el nombre correcto es respirador de N95, se reconoce como aceptable el uso de la mascarilla, pero siempre asociado a la protección ocular. Eso en situaciones, digamos, de no disponibilidad en ese momento, se puede aceptar esta medida de usar una mascarilla quirúrgica y una protección ocular. Pero lo que sí no se recomienda es que el respirador de N95 tiene que ser de uso indispensable, necesario u obligatorio en todo procedimiento generador de aerosol, que ya vamos a ver qué es esto. Y esto se explica de la siguiente manera: básicamente tendríamos que recordar cuáles son las vías de contagio. Las principales vías de contagio son cuando un paciente, al toser, hablar o estornudar, libera las partículas que, entre comillas, son gotitas o gotas, que en inglés se les llaman los droplets, que van de 5 micras a 10 micras y que contienen la cantidad viral suficiente para contagiar a otra persona cuando entre en contacto con nuestras mucosas, ya sea en la boca, en la nariz o en los ojos. Estos tienen los receptores de ECA2 para que este virus ingrese a nuestras células y se replique e inicie la infección. La segunda forma de contacto es que estas gotas, al ser liberadas por el paciente infectado, tienen un peso considerable, y eso hace que alcancen usualmente un radio de 6 pies, que es lo que describe la literatura internacional, que equivalen a más o menos 1.8 metros. Es por eso que la distancia idealmente recomendable es de 2 metros, pero el Ministerio de Salud aconseja como mínimo la distancia de 1 metro. Es por eso que a una distancia mayor de 2 metros usualmente estamos, entre comillas, protegidos de traer contacto con los virus que pueda expulsar un paciente. Pero la otra forma de contagio es que a través de las manos toquemos alguna superficie contaminada y que luego nos la llevemos a la boca, a la nariz o a los ojos y nuevamente podamos ser infectados. Lo que interesa aquí es esta nueva vía de contagio ya descrita, que es la vía aerosol. Y eso se explica básicamente que en ciertas situaciones o procedimientos, estas gotitas o droplets o partículas se van a hacer mucho más pequeñas, y eso hace que estas partículas ya no caigan a 2 metros, sino que se puedan encontrar en suspensión en el aire, entre comillas, flotando por un tiempo de hasta de 3 horas. Y además es que esta otra medida de aerosol, que son partículas mucho más pequeñas, van a atravesar las medidas de una mascarilla quirúrgica usual con muchísimo porcentaje, hasta en un 50 o 70% según lo descrito. Es por eso que cuando se tenga un procedimiento o una situación generadora de aerosol, se recomienda el uso necesario de las mascarillas o respiradores N95. Otra cosa interesante es que el ARN viral se ha encontrado tanto en sangre como en las deposiciones de los pacientes. Si bien es cierto esto se ha descrito como muy poco significativo para contagio, es bastante útil saberlo porque a nivel de las muestras fecales se puede determinar la presencia de anticuerpos cuando un paciente ya ha superado la enfermedad. Estas se están usando para básicamente detectar los anticuerpos contra el virus, que en las heces de los pacientes es en donde se presentan hasta en el día 22 o 24. Sabiendo esto, tenemos que recordar, o lo que nos interesa, cuáles son los procedimientos generadores de aerosol.
Los que nos interesan los he puesto en negritas y son básicamente los procedimientos de anestesia general, llámese la intubación o la extubación traqueal de los pacientes, la ventilación no invasiva, por ejemplo el uso de una máscara laringea, o la ventilación manual con el uso de un ambú, darle a un paciente oxígeno a alto flujo o las nebulizaciones, que muchas veces las vemos en nuestro piso de hospitalización de ortopedia y traumatología. Además de eso se ha descrito la reanimación cardiopulmonar, la endoscopía, broncoscopía y traqueotomía como procedimientos generadores de aerosol. La CDC no considera procedimientos generadores de aerosol a los procedimientos nasofaringios u orofaringios, y eso hay que conocerlo bien. Estos procedimientos generadores de aerosol hacen que un personal de salud necesariamente use los respiradores N95 por lo ya mencionado. Ahora, en traumatología existen procedimientos muy nuestros que generan aerosol. Dentro de esos se han descrito tres principalmente. Uno, el uso de rimiado. Por ejemplo, cuando se tiene que colocar un clavo endomedular, el uso del rimiado se ha descrito como un procedimiento que libera partículas de aerosol. El uso de la sierra en los procedimientos de ortopedia, colocación de prótesis. El brocado repetitivo que se utiliza en muchos de los RAFIs u osteosíntesis y que actualmente seguramente se están dando en los hospitales y que no se están tomando las medidas correspondientes. Es así que vamos a enfocarnos ahora en las recomendaciones para tomar en cuenta en un quirófano. Para esto me he valido de una guía que ha sido publicada, que tiene una 10ª versión, que es la guía de la mejor práctica específica para cirujanos ortopédicos basada en evidencia, y que a continuación mencionan un resumen de sus recomendaciones. Primero, se recomienda no utilizar el flujo laminar dentro del quirófano y en lo posible apagar la presión positiva, lo que equivale incluso a mencionar el aire acondicionado. Si bien es cierto mantener las condiciones estándar de temperaturas entre 18 a 22 grados es lo ideal, se recomienda apagar todo dispositivo de presión positiva dentro de un quirófano. La segunda recomendación que ellos hacen es que no se recomienda el uso de los spacesuits. Y esto no está muy cercano a nuestra realidad. Vemos muchas veces en otros hospitales, básicamente de Estados Unidos o Europa, que cuando colocan procedimientos de ortopedia, básicamente para mantener las condiciones de esterilización, se ponen estos trajes completos como si fueran unos astronautas. Y si alguna vez han tenido la oportunidad de vestir uno, pues estos tienen un botón para crear una circulación de aire interna. Eso hace que estos trajes no sean recomendables porque al tener solo un canal de aire, hace que esa vía de aire o ventilación interna del traje pueda que el virus ingrese a través del traje y pueda causarnos una infección. Es decir, esta ventilación interna, como tiene una sola dirección, nos puede hacer susceptibles de infectarnos. La tercera recomendación es la siguiente: no usar lavado pulsátil. Cuando se usa el lavado pulsátil, se ha visto que este procedimiento se describe como un posible generador de partículas de aerosol nuevamente. Por lo tanto, no se recomienda el uso del lavado pulsátil en lo posible. La cuarta recomendación que hacen es con respecto al electrocauterio, y acá quiero tener bastante hincapié, es que no es que se esté prohibiendo el uso del electrocauterio, sino usarlo con cautela. Pues se ha visto que el humo generado en el electrocauterio es un vehículo de transmisión de otros virus. No se sabe todavía, no hay ningún estudio que compruebe que el humo del electrocauterio sea vector del SARS-CoV-2 o coronavirus. Todavía no sabemos eso, pero ante los antecedentes de que sí ocurre esto con algunos otros virus, se recomienda que el uso del electrocauterio siempre sea asociado con una succión, que la utilizamos siempre en las cirugías, para que este humo pues, no se pueda propagar a los cirujanos. La quinta recomendación de esta guía es, en lo posible, utilizar suturas absorbibles para el cierre dérmico, básicamente con un cierre subdérmico. ¿Y esto por qué? Si colocamos a un paciente grapas o nylon, nos vemos obligados a recitar a este paciente para sacarle las grapas a las 3 o 2 semanas. Y eso hace que entremos en contacto y nuevamente aumentemos el riesgo. Lo que esta guía busca es evitar el contacto en lo posible con los pacientes. Ya no sabemos quién está infectado, quién no, quién es asintomático. Es por eso que en lo posible tomar todas las medidas que eviten volver a entrar en contacto con un paciente. Mientras se usen suturas absorbibles, pues este proceso se va a evitar.
La sexta recomendación es el uso de apósitos transparentes, por ejemplo el Tegader. La justificación de esto es que imaginemos que durante una visita nosotros le hemos colocado a un paciente Tegader y manteniendo una distancia prudencial, le podemos decir al paciente, por favor, descúbrase la herida, queremos verla. Tranquilamente, usando un apósito transparente, podemos ver la evolución de una herida sin tener contacto directo con este paciente. De la misma forma, si el paciente es dado de alta con un Tegader y utilizamos una medida de videollamada o telemedicina, podríamos controlar la herida quirúrgica a través de estos apósitos transparentes. Y la séptima y última recomendación que hace esta guía es que básicamente en los procesos de urgencias de traumatología se evite el uso de calzas o yesos cerrados. Esto nuevamente se explica porque al colocarle un yeso cerrado o una calza completa a un paciente, tenemos que recitarlo para que con el uso de una sierra tengamos que abrir o retirar el yeso. El uso de la sierra no sabemos si también es un proceso generador de aerosol, es posible que sí, me refiero a la sierra vibratoria. Entonces lo que se recomienda en lo posible es utilizar férulas o dispositivos de inmovilización posterior para que puedan ser controlados y que el paciente se los pueda retirar él mismo mientras esto sea posible. Muy bien, ¿cómo nos vamos a vestir en un quirófano? Para esto esta guía nos pone 3 escenarios. El primer escenario es cómo afrontar una cirugía de un caso sospechoso o un caso positivo para COVID-19. Y esta es la figura haciendo hincapié en la región de la cabeza, en donde tenemos que vestir una mascarilla, un respirador N95, que es lo ideal, un respirador N95, siempre asociado a lentes, pero esos lentes tienen que ser ajustables y adheridos. El término que mencionan en inglés son los Google COVID, que son lentes que no tienen un espacio entre el plástico y la piel. Es básicamente un sistema hermético. Además, asociarse al uso de escafandras, gorros que nos protejan el cuello y una pantalla facial, porque recordemos que ni siquiera las mascarillas o las N95 son 100% seguras. Además de todo el traje y las medidas estándar. El segundo escenario, acá vemos otra imagen de lo que podría ser cómo atender a un paciente con COVID-19. El uso de los lentes, el uso del respirador N95, la escafandra, la pantalla y lo demás mencionado. El segundo escenario es cómo manejaremos un paciente no COVID, es decir, un paciente sano, pero en el cual se realicen procedimientos generadores de aerosol. Por ejemplo, utilicemos sierra, vamos a arrimear o se tenga que hacer un brocado repetitivo, por ejemplo, en alguna fractura. Y en estos casos se recomienda lo siguiente, se recomienda el uso de una mascarilla quirúrgica, ellos mencionan como la de color naranja que tiene un mejor filtrado que las normales, siempre asociado al uso de cinta adhesiva para fijar esta mascarilla a la región nasogeniana, el uso de lentes, en lo posible estos lentes de fijación o ajustables, asociados al uso de la escafandra y además la pantalla facial. El tercer escenario es cómo afrontar un paciente con COVID negativo, es decir, un paciente sano o digamos un paciente entre comillas usualmente de los que atendemos, es decir, un paciente sano idealmente. Entonces, ¿qué vestimenta vamos a utilizar aquí? Una mascarilla quirúrgica, siempre con la cinta adhesiva, los lentes, que en este caso ya pueden ser lentes estándar, es decir, no ajustables, la escafandra nuevamente y lo demás medidas estándar, que es decir, la vestimenta y los protectores de pies y piernas. Otras recomendaciones que he podido recoger tanto de la Organización Mundial de la Salud, CDC y de los últimos webinars que hemos podido ver de los países que han sido ya bastante afectados como Europa o Estados Unidos, es lo siguiente. Se recomienda que todo paciente que vaya a ser operado tenga que ser tamizado clínicamente la noche anterior en búsqueda de síntomas que nos puedan hacer catalogarlo como un paciente sospechoso. En lo posible, estos pacientes en el preoperatorio ya deberían tener una prueba laboratorial para COVID-19. No solamente en el preoperatorio se tiene que realizar esto, sino en el posoperatorio. Este tamizaje tiene que ser exhaustivo tanto en el pre y posoperatorio para decirle al médico, al cirujano y sepa en qué escenario o a qué se va a enfrentar la mañana siguiente. Sepa y pueda planificar qué necesita en la cirugía, qué no necesita usar en lo posible, no usar una rima o no usar una sierra, quizá evitar el electrocauterio y las medidas de bioseguridad en lo posible. En el postoperatorio hay otra medida interesante que se recomienda que todo paciente que ha sido dado de alta
ya operado mantenga un aislamiento domiciliario por 14 días. Eso para prevenir un posible contagio que se haya realizado en el hospital. Sabemos que hay una propagación intrahospitalaria bastante alta. Cuando se trata de pacientes COVID positivo, ¿qué otras recomendaciones se dan? Limitar la exposición durante la anestesia. Eso está claramente descrito. Se recomienda una de dos. O todo el equipo quirúrgico se queda fuera del quirófano mientras se realice la anestesia general, o si entran, la puerta se mantiene cerrada, porque ese es el proceso en el cual las partículas de aerosol pueden salir del quirófano. 2. En lo posible, utilizar anestesias regionales o locales. Y otra cosa interesante es que la recuperación se recomienda que estos pacientes se realice en el quirófano. Aproximadamente el paciente post-extubación tendría que mantenerse por lo menos 1 hora en el quirófano para realizar ahí la recuperación. Otra de las recomendaciones, y que quizá es la más trascendente, es que se tiene que implementar un quirófano exclusivo para COVID positivo. Esto significa que este quirófano no va a tener presión positiva, en lo posible crear presión negativa en el quirófano. Esto puede ser difícil en nuestra realidad, pero sí se tiene que tener un área exclusiva, un quirófano exclusivo para este tipo de pacientes. Y en esta sala solo se va a mantener lo indispensable. Solo se va a mantener dentro de la sala lo indispensable y en lo posible cubrir los equipos con unas bolsas plásticas como los equipos de anestesia o los equipos que entren en contacto directo en las manos de los participantes de la cirugía. Otra recomendación es que se limite el número de personal intraoperatorio cuando se tenga que atender a un paciente COVID positivo. Finalmente, para terminar, las conclusiones de esta charla pues básicamente van en que la clave en estos momentos es atacar la principal característica de este virus, que es la propagación que tiene. Esto se basa educando a nuestras familias, pacientes y a nosotros mismos que el lavado de manos y el distanciamiento de 2 metros quizás sean las dos cosas más importantes que tenemos que hacer, y esto siempre asociado a la mascarilla, pero evitar que esto nos dé la falsa sensación de seguridad ya descrita. El tamizaje hoy por hoy es sumamente importante porque si se nos escapara un paciente, sabemos que este paciente va a contagiar a 3 y ese número se va a hacer sumamente exponencial y en el futuro podríamos ser uno de nosotros. Es por eso que el tamizaje, ahora un segundo tamizaje en traumatología, es una de las cosas más importantes que hay que implementar. 2. Recordar que el equipo de protección personal es fundamental en el quirófano y en los pacientes con sospecha o confirmados. Y esto básicamente va a que deberíamos priorizar los respiradores N95. Muchos de nosotros estamos solicitando para caminar por los pasillos o para pasar o atender a un paciente sano, entre comillas, el uso de respiradores N95, pero quizá encontremos un momento en unos meses en el que ya no contemos esto para los procedimientos en los que realmente se indica, que ya sabemos que son los procesos generadores de aerosol. Finalmente, no olvidar que en estas situaciones, en todo hospital o servicio, se necesita orientación, supervisión y capacitación del personal y pacientes. Muchas gracias.